Él lo llamó solo un formalismo cuando firmé el contrato hace 15 años. En aquel entonces, ni siquiera teníamos sillas que hicieran juego, y la unidad de aire acondicionado gemía como una cabra moribunda cada vez que alguien usaba el microondas. Éramos 4 personas apretujadas en una oficina diminuta encima de una casa de microcréditos, una pizarra, 2 calefactores eléctricos y 0 planes de contingencia. Pero yo tenía una idea de verdad. Y en un mundo lleno de discursos reciclados y humo del ecosistema tecnológico español, yo tenía planos que realmente funcionaban. Todavía recuerdo el olor de aquel lugar. Café instantáneo quemado, un incendio eléctrico a punto de ocurrir y el almizcle agrio de la ambición impregnado en la alfombra vieja. Construí mi primer prototipo en aquel infierno con piezas rescatadas de Wallapop y un soldador que me daba calambres cada 2x3. Pero funcionó. Funcionó, y aquella caja fea se convirtió en la patente Alfa 1. Luego vino la Alfa 2 y la Alfa 3. Para el 5.º año, ya tenía 16 patentes, todas ellas registradas a nombre de la empresa, con mi nombre como inventor original. Por supuesto, ese detalle importaría más tarde. Me dieron un título, finalmente inventor principal. Sin oficina, sin equipo, pero con una placa elegante y suficiente libertad para seguir haciendo lo que mejor se me daba, construir cosas que generaran dinero. Y vaya si lo generaron. Los acuerdos de licencia comenzaron siendo pequeños. Un laboratorio farmacéutico por aquí, una empresa de automatización por allá. Pronto los peces gordos empezaron a olfatear. Contratos de defensa, gigantes de la fabricación, algunos titanes tecnológicos fingiendo no estar interesados, pero enviando a sus becarios de investigación a cada maldita demostración que organizaba. Para el 10.º año, la empresa ya no era una startup. Teníamos 3 plantas en el centro de Madrid, una máquina de expreso que costaba más que mi primer coche y políticas de recursos humanos más largas que la Constitución. Pero a pesar de todo, yo seguí centrado en mi trabajo. Nunca quise ser un traje de alto ejecutivo. No me importaban las opciones sobre acciones ni los retiros de empresa. Solo denme un laboratorio, un presupuesto y tiempo suficiente para crear algo que valiera la pena registrar. Y lo hice una y otra vez. La patente Alfa 27 redujo los costes de montaje de nuestros clientes en un 19%. La patente Alfa 31 mejoró el cumplimiento de seguridad tan drásticamente que la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, ITSS, nos envió una carta de agradecimiento. La número 34. Esa es la joya de la corona. Un flujo de proceso adaptativo que básicamente permitía a cualquier fabricante cambiar las líneas de producción al instante sin necesidad de detenerlas. Solo esa aseguró 280 millones de euros en nuevos contratos. La prensa lo llamó revolucionario. Yo lo llamé un martes cualquiera. No era ostentoso, no concedía entrevistas. Diablos, algunos días apenas recordaba ducharme. Pero yo era la columna vertebral, el motor, y todos lo sabían. No de una manera que saliera en carteles o escenarios, no, sino en las miradas silenciosas durante las llamadas de resultados, en la forma en que el director financiero siempre se aseguraba de que yo estuviera al tanto de los documentos de cumplimiento, en cómo el departamento legal mantenía mi cláusula blindada cuando surgían adquisiciones. Porque aquí está lo que nunca dicen en voz alta en estos lugares: sin innovación, solo estás quemando el dinero de los inversores hasta que alguien se dé cuenta. Y yo era el jodido iniciador del fuego. Construyeron un imperio sobre mis patentes y nunca me retrasé en una sola presentación. Nunca tomé un atajo que hubiera puesto en riesgo una reclamación. Todo lo que tocaba estaba blindado, hermético y compatible con el futuro. La tecnología funcionaba, los contratos se mantenían y la empresa prosperaba. Debería haberlo visto venir. El cambio siempre empieza igual. Alguien menciona escalar más rápido. Luego, la marca cambia. Nuevo logotipo, nuevo eslogan, nueva visión de liderazgo. Las caras viejas desaparecen. Las reuniones de la junta se hacen más largas. Las revisiones legales se ralentizan. Y en todo ese ruido, olvidan o fingen olvidar quién construyó el maldito motor que sigue manteniendo las luces encendidas. Pero en esos primeros días, antes de que salieran los cuchillos, yo estaba orgulloso. Orgulloso del trabajo. Orgulloso del equipo que habíamos construido, orgulloso de que algo que creé en un trastero alquilado ahora mantuviera a miles de personas empleadas. No tenía motivos para dudar de ellos. No buscaba un título. No intentaba ser dueño de la empresa. Solo quería construir cosas que importaran y que me dejaran en paz. Resultó que ese fue mi primer error. Supe que algo andaba mal en el momento en que vi sus zapatos pulidos como la tapa de un ataúd y el doble de brillantes. Bajó de ese ascensor privado como si fuera dueño del oxígeno del edificio. Todos se pusieron de pie cuando entró, excepto yo. No por protesta. Simplemente estaba ocupado intentando evitar que uno de nuestros equipos de prueba se sobrecalentara. Ya sabes, haciendo algo útil de verdad. Se presentó con ese encanto resbaladizo y ensayado que te deja la piel pegajosa incluso horas después. Llámame Marco, dijo, como si fuéramos a ser colegas, como si 15 años de sangre,
patentes y nudillos magullados pudieran borrarse con un apretón de manos de LinkedIn y una política de nombre de pila. Marco fue una contratación por adquisición, traído por la nueva empresa matriz para optimizar la innovación y mejorar la escalabilidad. Traducción: hacer las cosas más baratas, más rápidas y más relucientes, para que un fondo de cobertura pudiera ponerlo en una presentación y exprimir la valoración. Tenía experiencia en ventas, lo que significaba que sabía hablar como si supiera lo que hacía. El problema era que no lo sabía. Su currículum estaba lleno de palabras de moda y bancarrotas. El tipo de persona que registraría la frase arquitectura del pensamiento y lo llamaría un entregable. Aún así, le di el beneficio de la duda. La primera semana, recorrió los laboratorios, asintió como un muñeco de Bobblehead, hizo preguntas extrañas como, ¿podemos hacer esto más viral sobre un maldito estabilizador de torsión? Me reí, pensando que bromeaba. No lo hacía. La segunda semana, noté otra cosa. Empezaron a aparecer reuniones en el calendario sin mi nombre. Sincronizaciones estratégicas, lanzamientos de productos, revisiones de presupuesto. Enviaba un correo para pedir aclaraciones y recibía evasivas educadas, no es esencial esta vez, pero te incluiremos más tarde. Más tarde nunca llegó. Luego mi presupuesto de laboratorio se redujo a la mitad. Sin explicación, solo una línea en una hoja de cálculo con reubicación para iniciativas de marketing al lado. Fui a mi jefe directo. Bueno, mi exjefa directa, ya que al parecer el nuevo organigrama me había convertido en una especie de asesor flotante de proyectos especiales sin la cortesía de avisarme. Ella parecía avergonzada, dijo que venía de Marco, que era temporal. Pregunté si alguien le había dicho a Marco que nuestro prototipo de nueva generación necesitaba ese presupuesto para terminar las pruebas. Ella se limitó a mirar su taza de café como si contuviera las respuestas. A finales de mes, habían reasignado a 2 de mis ingenieros a una nueva célula de innovación liderada por un joven con cara de niño que usaba la frase de Design Thinking en cada frase. Ni siquiera me lo dijeron. Me enteré cuando entré al laboratorio y encontré sus escritorios vacíos, sus nombres borrados de la pizarra como si nunca hubieran existido. Fue entonces cuando empecé a documentarlo todo, en silencio, meticulosamente, cada reunión omitida, cada recorte presupuestario, cada activo movido sin mi aprobación. Todavía no estaba enfadado, solo alerta, como en el momento antes de una tormenta, cuando el aire se calma y puedes oler la lluvia que se avecina. Luego vino la presentación de la revisión trimestral. Había entregado un informe detallado sobre la patente Alpha 35, una mejora de proceso que podría reducir el tiempo de inactividad de producción en un 11%. En lugar de usar mis diapositivas, Marco hizo clic en un PowerPoint brillante lleno de fotos de stock y tonterías vagas. Mi nombre fue mencionado, la patente renombrada como optimización de próxima fase con una foto sonriente de Marco en la diapositiva del título, como si él la hubiera soñado entre llamadas de Zoom. Me senté en la última fila, con la mandíbula apretada, los nudillos blancos alrededor de mi taza de café. No dije ni una palabra, solo lo observé mentir con sus perfectas carillas. Lo peor no fue que robara el crédito, fue lo fácil que la junta sintió. No les importaba quién hizo el motor, solo que el coche siguiera moviéndose, y Marco era un gran conductor cuando se trataba de parecer ocupado mientras se aprovechaba del trabajo de otros. El equipo lo notó. Hubo algunas disculpas susurradas en el pasillo. Uno de mis antiguos ingenieros me dejó una nota adhesiva que decía, «Este lugar no te merece». La doblé y la guardé en mi cartera. Para el tercer mes, apenas me invitaban a mis propias demostraciones. Pasaba por salas de reuniones de cristal y veía a Marco presentando mi tecnología a grupos de inversores, riéndose como si todo fuera un juego. Y quizás lo era para él, pero para mí, esta empresa no era una escalera. Era la forja en la que me había volcado. Cada patente, cada línea de código, cada noche en vela, no solo trabajaba aquí. Yo era aquí, y ahora me estaban borrando una reunión a la vez. Podría haber luchado, pataleado y gritado, exigido respeto. Pero no lo hice. Todavía no, porque Marco pensaba que estaba ganando, y yo necesitaba que siguiera pensando eso. Dejarle creer que yo era solo un fantasma de I+D quemado, demasiado manso para importar. Dejarle pensar que me iría en silencio. Esperó hasta la reunión trimestral de la junta directiva para hacerlo, porque, por supuesto, lo hizo. Marco no solo quería echarme. Quería una audiencia. La sala estaba preparada como un escenario, una mesa de nogal pulido, agua embotellada fresca con las etiquetas giradas a la perfección, pequeñas placas triangulares con nombres, como si estuviéramos organizando una sesión de espiritismo corporativo. La junta estaba allí, dispersa en sus tronos ergonómicos, la mitad de ellos con tabletas, la otra mitad fingiendo no estar revisando las cotizaciones bursátiles en sus teléfonos. Marco estaba de pie a la cabecera de la mesa como un maestro de ceremonias con un traje de 2.000 euros, sonriendo como si estuviera a punto de sacar un conejo de su trasero sobrevalorado. Antes de sumergirnos en las proyecciones del tercer trimestre, dijo, hojeando una carpeta de cartulina con precisión teatral, hay un pequeño asunto pendiente que debemos abordar. Alcanzó debajo de la mesa y sacó mi contrato original en papel.
Mi contrato firmado cuando no teníamos departamento legal y tuvimos que usar una plantilla sacada de un blog de derecho empresarial. Reconocí la mancha de café en la esquina inferior, mi firma ligeramente torcida por haberla puesto en medio de un bajón de bebida energética. Tenía ese papel escaneado y con copias de seguridad de 1000 maneras. Aún así, verlo en sus manos engreídas hizo que algo en mi mandíbula se tensara. Esto es lo que vale la lealtad, anunció, sosteniendo el contrato como una rata muerta. Luego lo trituró, no simbólicamente, no teóricamente, literalmente. Una horrible destructora de papel estaba enchufada a la pared detrás de él, y él la alimentó pulgada a pulgada, mirándome directamente a los ojos todo el tiempo. Cada pocos segundos se detenía, inclinaba la cabeza como un golden retriever aprendiendo sarcasmo, y luego continuaba alimentando el documento hasta su muerte. «Has tenido una buena racha, Tomás», dijo, con voz almibarada y condescendiente. «Pero seamos honestos, y más de necesita energía fresca. Sangre nueva. Gente que entienda el ritmo actual, no alguien que se aprovecha de las ideas de ayer». La cuchilla rugió, el papel desapareció, y la sala quedó en silencio, excepto por el sonido de mi propio corazón latiendo a toda velocidad en mis oídos. «Apreciamos tus contribuciones legadas», añadió, usando comillas en el aire como si estuviera dando un elogio fúnebre a un fax, «pero de ahora en adelante, tus servicios ya no son necesarios». Ahí estaba. Despedido. Sin reunión, sin aviso, sin un enlace de RRHH aferrándose a un folleto titulado Tu plan de transición, solo la muerte por destructora, entregada con una sonrisa en una tumba de cristal llena de cobardes. La junta no aplaudió, pero algunos rieron, risas nerviosas como si no estuvieran seguros de si era una broma o solo una reorganización muy audaz. Uno de ellos, un tipo con el que una vez compartí un bocadillo en una sala de conferencias durante una llamada de cumplimiento de 14 horas, me miró, y luego desvió la mirada inmediatamente como si el contacto visual pudiera costarle una degradación. No me moví. No hablé. Solo asentí una vez, lento y deliberado, como un hombre que marca la hora de la muerte. La humillación empapó los poros de esa sala, pero no me tocó. No de verdad, porque lo que Marco no sabía, lo que ni una sola alma en esa sala de junta se dio cuenta, era que el papel que acababa de destruir era una reliquia de museo, una copia de seguridad, una piel muerta que me había desprendido hacía mucho tiempo. El contrato real, el que contenía la cláusula, ese vivía en otro lugar. Y en esa cláusula, enterrada en la página 12, subapartado C, bajo derechos de propiedad intelectual y protocolos de incumplimiento, estaba la clave de cada una de mis patentes. Me puse de pie lentamente, me ajusté la chaqueta como si no estuviera hirviendo de rabia, y pronuncié las únicas palabras que dije ese día, tomado nota. Luego salí de la sala, sin gritos, sin amenazas, solo una última mirada a la destructora, que seguía zumbando en silencio detrás de Marco como si no acabara de cometer el mayor error de su carrera. Él pensó que me iría roto, que volvería arrastrándome con una indemnización en la boca. Lo que él no sabía, lo que ninguno de ellos sabía, es que no necesitaba el papel. Yo tenía el código. Todo comenzó en el tercer año, cuando la empresa todavía era demasiado pequeña para permitirse un abogado interno y demasiado arrogante para admitirlo. Acabábamos de conseguir nuestro primer contrato real. Nada ostentoso, solo una empresa de robótica de nivel medio que quería licenciar mi segunda patente para automatización industrial. Pero venía con una estipulación. Prueba de propiedad clara, cadena de custodia limpia, sin áreas grises, sin ya lo resolveremos más tarde. Eso nos obligó a mirar debajo del capó, y lo que encontramos no fue bueno. Las cláusulas de PI originales eran generosas, por decirlo menos. Lenguaje vago, lagunas lo suficientemente grandes como para meter una demanda. Fue entonces cuando me di cuenta de que necesitaba blindarme legalmente. Contraté a mi propio abogado de mi bolsillo. Se llamaba Enrique, y parecía un boxeador retirado con una americana de segunda mano. Calvo, silencioso, siempre olía a chicle de menta y tóner de impresora frío. Pero el hombre era un genio. Nos reuníamos en una cafetería una vez a la semana, en un reservado junto a la ventana. Siempre pedía el mismo plato de huevos rotos grasientos y revisábamos cada cláusula como si fuera una bomba de relojería. Y finalmente, reescribimos mi contrato. Línea por línea, palabra por palabra. Una cláusula enterrada hacia el final, etiquetada como reversión de pie en caso de incumplimiento, se convirtió en la espada que afilaría en silencio durante la siguiente década. Enrique lo explicó así. Si te despiden limpiamente, se quedan con los bienes. Pero si incumplen los términos, cualquiera de los términos, todo lo que creaste revierte a ti. Todas las patentes, todas las licencias, todos los derivados propietarios. No solo lo pusimos por escrito. Lo registramos a través de un sistema de notaría digital de terceros. Uno de los primeros en usar el sellado de tiempo con blockchain, inmutable, inalterable. Vivía en 3 servidores, 2 continentes y una unidad de copia de seguridad sin conexión dentro de una caja fuerte ignífuga en casa de Enrique. Nunca volvimos a hablar de ello después de firmarlo. No era necesario, era un seguro. Silencioso, pesado e invisible hasta que alguien chocara el coche. Con los años, la empresa creció y cambió.
Nuevos contratos, nuevos abogados, nuevo liderazgo. Impulsaron acuerdos de empleado actualizados, nuevos acuerdos de confidencialidad, NDE, sistemas de incorporación digital que enterraban los términos bajo 15 pantallas de haga clic para aceptar, pero yo nunca hice clic, nunca firmé. Mi contrato original permaneció intacto. Legal siempre parpadeó primero. Sabían que era mejor no tocar ese oso. Incluso cuando ocurrió la adquisición, Marco empezó a apretar los tornillos. Yo no dije nada. Solo observé cómo bailaba su pequeño vals de poder, imaginándose un visionario mientras yo estaba 2 movimientos por delante con una sonrisa tranquila y una cláusula que podría despojarlo de todo lo que creía controlar. Porque aquí está el secreto del que nadie habla en salas de juntas llenas de palabras de moda: los contratos no son escudos, son espadas. Y este era un escalpelo hecho de pura venganza. Cada patente que registré, los flujos de proceso, los módulos de automatización, las integraciones de fabricación modular, se registraron conmigo como inventor original. La empresa tenía los derechos bajo licencia condicional, siendo esa condición la de no incumplir el contrato. Y Marco, bendito sea su ego brillante, acababa de convertir un despido simbólico en un campo minado legal al triturar públicamente la única versión en papel de mi contrato mientras anunciaba que ya no era necesario sin el debido proceso. Incumplimiento de contrato. Documentado, testificado. Llamé a Enrique esa noche, le conté lo sucedido. Al principio no dijo ni una palabra, solo sorbió su café, luego se rió, seco y bajo, como un hombre que observa un dominó tambalearse antes del colapso. Muy bien, dijo. Vamos a abrir la caja fuerte. A la mañana siguiente, presentó la notificación de incumplimiento con un sello de tiempo certificado. Se adjuntaron el contrato original firmado digitalmente, la cláusula de reversión notariada y una auditoría de cumplimiento comparativa que dejaba claro que no solo habían incumplido, sino que habían dinamitado el puente. No se lo enviamos a Marco. Todavía no. Se lo enviamos a su departamento legal interno primero, solo para observar cómo el pánico florecía en silencio. Luego pusimos en copia a su asesoría legal externa, el bufete blanco, oficina de Barcelona, los tipos que cobran 200 euros, la hora para activar el botón del pánico. Les llevó menos de 24 horas responder. Su tono, no agresivo, no despectivo, sino nervioso. Pidieron una aclaración. Una reunión. Tiempo para revisar. Enrique respondió con un PDF. Párrafo 7, subapartado C. En caso de rescisión considerada un incumplimiento de contrato, todas las patentes registradas atribuidas al inventor original revertirán a dicho inventor con plenos derechos de uso, licencia y transferencia sin obligación financiera para el exempleador. Debajo, la firma blockchain, con fecha, geolocalizada, con identificación de huella dactilar incrustada. El silencio que siguió no fue accidental. Fue un silencio aturdido. No solo me habían despedido. Habían volado los cimientos de toda la cartera de propiedad intelectual de la empresa. Y yo, no me regocijé. No publiqué mensajes crípticos en LinkedIn ni envié mensajes de te lo dije a nadie dentro. Simplemente salí a caminar. El aire olía diferente ese día. Como a lluvia sobre el asfalto y a consecuencias largamente esperadas. Creían que podían salir del paso con un farol. 3 días después de que Enrique presentara la notificación de incumplimiento, la empresa emitió un comunicado de prensa. Un relleno de relaciones públicas sobre la evolución del liderazgo y la continuidad operativa sin interrupciones. Ni una palabra sobre patentes, ni un susurro sobre incumplimiento. Pero entre líneas, se respiraba control de daños rociado con optimismo corporativo con olor a lavanda. El tipo de optimismo que intenta sofocar un incendio hablando por encima del humo. Lo leí mientras revolvía la crema en mi café. Vainilla caramelo. Como siempre. Mi teléfono zumbó. Enrique de nuevo. Están retrasando la respuesta, dijo. Están esperando que parpadees primero. Yo no parpadeé. Dentro de la empresa, el caos ya había comenzado a gestarse. La planta de producción funcionaba con módulos de software directamente vinculados a mis últimos sistemas. El proceso Alpha 18, equilibrio de carga para robótica multirobo, estaba bloqueado detrás de una clave de autorización que solo yo tenía. Nunca se habían molestado en rotarla porque nadie pensó que me iría. Intentaron eludirla, pero el parche falló y activó un bloqueo de seguridad. Una línea se detuvo durante 6 horas. 6 horas a 24.000 euros la hora. Eso llamó la atención. Luego vinieron las auditorías de licencias. Nuestro socio más importante en Alemania señaló una cláusula en su contrato que establecía que requerían una certificación continua del titular original de la patente, yo, para seguir fabricando con tecnología derivada de la patente Alpha 26. Sin certificado, sin cumplimiento. Sin cumplimiento. Sin envío, su equipo legal envió un correo electrónico solicitando confirmación. Ese correo llegó a mí. No a la empresa. No al departamento legal. ¿A mí? No respondí. Todavía no.
Marco, mientras tanto, seguía paseándose por las reuniones generales como un presentador de teletienda promocionando nuevas verticales y sinergias que nadie entendía. Internamente, escuchaba susurros a través de canales secundarios, ingenieros enviándome mensajes de texto a altas horas de la noche. ¿Es cierto que te has ido? ¿De verdad te despidió así? Dicen que todo está bien, pero, siempre un pero. Legal intentó responder a nuestra notificación con un lenguaje vago. Disputamos la interpretación de la cláusula. Creemos que la rescisión se llevó a cabo de acuerdo con la política de la empresa. Sin mención del contrato triturado. Sin mención de la pantomima en la sala de juntas, solo jerga legal con suficiente voz pasiva para eludir una declaración. Enrique envió un segundo mensaje. Esta vez, adjuntamos no solo el contrato original, sino los metadatos de la notarización blockchain, una lista completa de las 34 patentes en cuestión y un recordatorio de que la tergiversación pública de la propiedad intelectual podría desencadenar una revisión regulatoria y sanciones civiles. Añadimos una nota a pie de página sugiriendo que ya habíamos mantenido conversaciones preliminares con 2 auditores de cumplimiento federales. Fue entonces cuando los correos electrónicos se detuvieron. Exteriormente, seguían fingiendo que nada había cambiado. Pero internamente, se podía sentir la tormenta presurizándose. Podía olerla, ese sudor nervioso que se filtra por las costuras de un barco que se hunde, y al igual que la sangre y el agua, atrajo a los tiburones. Primero, un rival de fabricación con el que no había hablado en 6 años me envió una invitación para almorzar y ponernos al día. Luego, una firma de capital riesgo llamó directamente a Enrique, preguntando si las patentes estaban actualmente grabadas. Una startup tecnológica, joven, bien financiada, agresiva, me ofreció un puesto de consultoría con 7 ceros en la parte trasera si traía mis inventos conmigo. Ni siquiera fingió ser sutil. El olor a debilidad se había propagado por el aire. Dejé que las llamadas fueran al buzón de voz. Dejé que las ofertas se acumularan como fichas de póker mientras la empresa flaqueaba entre bastidores. Cada día que no respondían, yo ganaba ventaja. Cada hora de inactividad, cada correo electrónico de un cliente preguntando quién era el dueño de esta tecnología, en realidad ampliaba la grieta en sus cimientos. Pensaron que volvería arrastrándome en busca de un acuerdo. Yo estaba construyendo un fondo de guerra. Uno de sus vicepresidentes finalmente me llamó, dijo que querían aclarar la naturaleza de la disputa. Le dije que dirigiera todas las consultas a Enrique, luego le pregunté cómo le iba al equipo de fútbol de sus hijos, solo para recordarle que todavía me acordaba de las personas detrás de las máquinas. Sonaba cansado. Realmente cansado. Casi me sentí mal, casi, porque la empresa seguía avanzando como si pudiera fingir mi inexistencia, como si pudieran despedir al arquitecto y seguir viviendo en la casa sin pagar alquiler. Pero lo que aún no se habían dado cuenta era que la escritura estaba a mi nombre, y cada paso que daban ahora era una violación de la propiedad. Llegó a sus bandejas de entrada a las 9:01 am. Un lunes, porque es cuando la arrogancia corporativa está en su punto álgido. Justo después de haber terminado su café frío de 7 euros y justo antes de estar lo suficientemente despiertos como para reconocer el fuego que estaba a punto de caerles encima. Asunto: notificación de incumplimiento contractual y activación de la cláusula de reversión de patentes. El correo electrónico de Enrique fue limpio, quirúrgico. Un paquete PDF completo. El resumen del incumplimiento. El contrato notariado con verificación de hash blockchain. Un desglose cláusula por cláusula del fallo en la rescisión, y una página final que enumeraba las 34 patentes con sus números de registro, estado actual de licencias y valoraciones de mercado. Era menos una carta y más una guillotina digital. La respuesta de Marco llegó 34 minutos después. No estoy seguro en qué mundo de fantasía cree que opera esta cláusula, pero su cliente era un empleado bajo un régimen que permitía la rescisión según las políticas de la empresa y fue despedido de acuerdo con los procedimientos internos de RRHH. No nos dejaremos intimidar por afirmaciones falsas. Este asunto está zanjado. Lo leí mientras tomaba mi segundo café. Sonreí. Enrique no respondió, no directamente. En cambio, envió una copia oculta a su asesoría legal externa. Eso lo cambió todo. Verán, los abogados corporativos internos son principalmente defensores de escudo. Su trabajo es retrasar, desviar, agotar el tiempo. Pero una vez que la asesoría legal externa interviene, especialmente de un bufete que cobra 1.200 euros la hora, el juego cambia. No pierden el tiempo porque su reloj también está en marcha, y saben dónde están enterrados los puntos críticos. 4 horas después, recibimos una llamada de alguien llamado Gabriel Márquez, aciertinde de la Sendo. Socio principal del tipo de bufete de abogados que maneja pleitos tecnológicos lo suficientemente grandes como para afectar las cotizaciones bursátiles. Su voz era concisa, controlada y profundamente molesta. He revisado los materiales, dijo. La cláusula parece ejecutable. Enrique no se regocijó. Solo dijo, sí, lo es. Hubo una pausa. Esto no fue revelado durante el due diligence. No, Gabriel. Me imagino a Marco de pie en su despacho de esquina,
con las mangas remangadas como si acabara de terminar de fingir que entendía un diagrama de cadena de suministro, probablemente riéndose de todo como si fuera un problema de recursos humanos, exagerado hasta que Gabriel le reenvió la cláusula. Si el momento en que le impactó, probablemente se recostó en su estúpida silla de cuero, la que había instalado con ajustes de masaje lumbar porque pensar es tensión. Probablemente hizo clic en el PDF con una ceja engreída levantada hasta que llegó al párrafo 7, subapartado C, en caso de rescisión considerada un incumplimiento de contrato, todas las patentes registradas atribuidas al inventor original revertirán a dicho inventor con plenos derechos de uso, licencia y transferencia sin obligación financiera para el exempleador. Ahí estaba, no enterrada, no vaga, solo ley fría y clara. No volvimos a saber de Marco directamente después de eso, pero de repente los correos electrónicos de Legal adoptaron un nuevo tono. Menos adjetivos, más preguntas. Querían aclarar la intención, programar una sesión de resolución mutua para discutir los parámetros de propiedad continuos. Demasiado tarde. Al final de la semana, la empresa emitió una pausa operativa temporal en 3 líneas de producción, todas dependientes de tecnología directamente vinculada a mis patentes. El cliente alemán retiró su pedido del cuarto trimestre. Mensajes internos de Slack se filtraron a mí de ingenieros comprensivos, personas entrando en pánico, preguntando por qué los sistemas estaban repentinamente inaccesibles, por qué el departamento legal estaba bloqueando los entornos de desarrollo internos, por qué un equipo de cumplimiento estaba revisando todos los registros de implementación de patentes. Uno de esos mensajes simplemente decía, ¿significa esto que no somos dueños de la tecnología? Bingo. Marco intentó salvar la cara en la siguiente reunión general. Algunos exempleados están haciendo afirmaciones exageradas, dijo, estamos totalmente en control de nuestra API. Su voz se quebró a la mitad de la palabra control. La sesión de preguntas y respuestas se interrumpió abruptamente. Un ingeniero al que había mentorizado durante años me envió un mensaje después. Está sudando, de verdad sudando. Fue precioso. Y a través de todo, esperé, paciente, tranquilo, observando cómo el pánico silencioso se desarrollaba desde fuera como un hombre que sostiene una cerilla lo suficientemente lejos de la gasolina como para disfrutar del olor. Creían que esto había terminado. Yo solo acababa de empezar. La primera oferta llegó en forma de un mensaje de LinkedIn, lo cual habría sido hilarante si no hubiera tenido 8 ceros adjuntos. Algún reclutador de un centro de estudios de la costa mediterránea fingiendo ser casual. Hola, Tomás, me encantó tu trabajo en protocolos de conmutación adaptativa. ¿Alguna vez has pensado en unirte a un entorno más ágil? Como si no acabara de detonar los cimientos legales de una empresa de miles de millones de euros. 2 horas después, Enrique reenvió un correo electrónico de un grupo de capital riesgo en Barcelona. Sin rodeos, solo un PDF titulado Términos preliminares para la adquisición exclusiva de Pi y un número de teléfono que comenzaba con un 93. El número de la parte inferior, 22 millones de euros por adelantado. Y eso fue solo el lunes. Para el miércoles, era un festín de tiburones. Firmas de licencias, fabricantes de robótica, 3 CEOs tecnológicos que nunca había conocido, pero que aparentemente habían estado siguiendo mi trabajo durante años. Uno incluso envió una cesta de regalo con una botella de whisky más añejo que mis patentes. No la bebí. Todavía no. Todos los días, Enrique y yo nos reuníamos en la misma cafetería donde habíamos redactado el contrato años atrás. El reservado junto a la ventana, huevos rotos y café solo. Excepto que ahora la mesa estaba cubierta de hojas de cálculo, hojas de términos y NDA. Ya no era solo un ingeniero despedido. Tenía un arma en mis manos y todos querían un pedazo de ella. Una de las ofertas provino de una empresa que había intentado comprarnos hace 6 años. Marco los había llamado buitres. Ahora estaban de vuelta, con las plumas revueltas, sonriendo como gatos con talonarios abiertos. No querían solo una licencia. Lo querían todo. Adquisición completa de las 34 patentes, más un contrato de consultoría exclusiva de 2 años, oficina en Valencia, opciones sobre acciones y una prima de fichaje que cubriría una casa junto al lago 2 veces, con suficiente dinero para construir un muelle. Un barco y probablemente un foso a su alrededor si me sentía paranoico. No dije que sí, no de inmediato, porque ya no tenía prisa. Durante 15 años, había trabajado dentro de una máquina construida sobre la urgencia, entregar el siguiente prototipo, cumplir el siguiente plazo, optimizar el siguiente proceso, siempre persiguiendo el reloj de otra persona. Ahora ellos perseguían el mío. A Enrique le encantaba, lo llamó bailar lentamente con tiburones. Cada contraoferta que hacíamos venía con un silencio más largo por su parte. Luego una cifra revisada, una firma duplicó su tarifa de licencia de la noche a la mañana. Otra incluyó puestos en la junta directiva y derecho de preferencia sobre cualquier PI futura que desarrollara. Ni siquiera había acordado nada todavía y ya me estaban tratando como a la realeza. Los correos electrónicos de mi antigua empresa se redujeron a un goteo. Gabriel, el asesor legal externo, envió una última actualización. Continuamos revisando las cláusulas relevantes y explorando opciones. Traducción,
Estaban perdiendo y lo sabían. Marco, silencio de radio, sin disculpas, sin apelación por canales secundarios, solo una vaharada de Colonia cara desvaneciéndose en el éter mientras su imperio sangraba dinero intentando desenredarse de la trampa en la que se había metido con arrogancia. Y la ironía, ya ni siquiera estaba enfadado. Me sentía alto, lúcido. Por primera vez en años, no estaba reaccionando. Estaba eligiendo. No estaba parcheando agujeros en el barco de otra persona. Estaba trazando mi propio maldito rumbo, y las mareas estaban a mi favor. En un momento, Enrique se inclinó sobre la mesa, me deslizó una pila de ofertas y dijo, «Sabes, si jugamos bien nuestras cartas, nunca tendrías que trabajar un día más en tu vida». Me reí, no porque estuviera equivocado, sino porque finalmente me di cuenta de algo. No solo me despidieron, me liberaron. Y ahora yo decidía quién pagaba el privilegio de usar lo que construí. No me puse trae. Pensé que si iban a ver el fantasma de sus errores, bien podría parecer yo mismo. Vaqueros oscuros, botas de trabajo, una camisa abotonada que todavía olía débilmente a soldadura y cafeína. No estaba allí para impresionarlos. Estaba allí para terminar la partida que había estado jugando en silencio durante años. Lo único diferente era el portafolio de cuero que llevaba bajo el brazo, el que contenía 34 patentes, 6 ofertas y un contrato de licencia que iban a firmar o no. De cualquier manera, yo ganaría. La recepcionista se quedó inmóvil cuando entré, con los ojos muy abiertos, la boca ligeramente abierta como si no estuviera segura de si debía llamar a seguridad o empezar a llorar. Le di un educado asentimiento y seguí caminando. No era necesario alzar la voz. No era necesario anunciar nada. Todos se enterarían pronto. La sala de juntas era más pequeña de lo que recordaba. Quizás siempre fue así. Los espacios corporativos tienden a encogerse una vez que dejas de necesitar su aprobación. Misma mesa de nogal, mismas paredes de cristal, mismas sillas de cuero llenas de las mismas caras, excepto que esta vez, no necesitaba que ninguno de ellos me quisiera. Marco ya estaba allí. Por supuesto que sí. Brazos cruzados, la corbata más suelta de lo habitual, las mangas remangadas como si hubiera estado luchando contra incendios toda la mañana. Parecía alguien que no había dormido en 3 días. Y por una vez, lo creí. Tomás, dijo con una extraña sonrisa. Aprecio que hayas venido. Aclaremos el ambiente, ¿te parece? No me senté. Simplemente coloqué el portafolio sobre la mesa, lo abrí y deslicé 2 documentos hacia adelante. Uno etiquetado Acuerdo de licencia de patentes. El otro, Declaración de intención de transferencia de cartera de PI. 2 caminos, dije, tan tranquilo como un cirujano. O licencias la tecnología a mis tarifas bajo mis términos, o acepto una de la media docena de ofertas sobre la mesa. Algunas de vuestros competidores, algunas de esos buitres de los que me advertisteis hace años. Dejé que la última palabra flotara en el aire. La sala quedó en silencio. Un miembro de la junta, un tipo de finanzas con cara de ciruela pasa, se inclinó hacia adelante. Necesitaríamos tiempo para revisar. Ya habéis tenido tiempo, interrumpí suavemente. Tuvisteis tiempo el día que Marco trituró mi contrato como si fuera una broma. Tuvisteis tiempo cuando vuestros abogados recibieron la notificación de reversión. Tuvisteis tiempo cada día que retrasasteis la respuesta esperando que yo parpadeara. Miré directamente a Marco. Yo no parpadeo. La directora financiera, una mujer a la que siempre había respetado hasta que me ignoró durante las consecuencias, se aclaró la garganta. ¿De cuánto estamos hablando? Toqué el acuerdo de licencia. 7 millones de euros por adelantado. Una tarifa de licencia anual del 25% de los beneficios netos derivados de todos los productos que utilicen las patentes. El plazo es de 5 años, renovable. Cualquier impago o intento de reasignar la tecnología sin consentimiento por escrito anula el acuerdo. Marco se burló. ¿Nos estás extorsionando? No, dije con una sonrisa fina. Estás alquilando lo que no posees. La alternativa es que expliques a tus accionistas por qué vuestra pila tecnológica central ahora está controlada por un hombre al que despedisteis delante de esta misma mesa. Se puso pálido. Lo vi suceder en tiempo real. Su mandíbula se tensó, sus ojos escudriñaban la sala, buscando aliados que ya no estaban allí. Incluso los miembros de la junta que se habían reído durante mi ejecución pública, ahora miraban los papeles como si pudieran entrar en combustión al contacto. Uno de ellos le susurró algo a otro. No lo entendí. No era necesario. Esto no era un debate. Era un ajuste de cuentas. Construisteis esta empresa con mi trabajo, continué. Y pensasteis que cortarme significaba reducir el coste. Pero ahora o pagáis el precio completo o me veis vender a la misma gente a la que habéis intentado superar en las últimas décadas. Nadie habló. El silencio no era tenso. Era terminal. Finalmente, uno de los miembros de la junta, un tipo callado del departamento legal, se acercó y tiró del acuerdo de licencia hacia sí mismo. Necesitaremos reunirnos en privado. Asentí. Por supuesto, cerré el portafolio, me di la vuelta y salí.
Sin amenazas, sin levantar la voz, sin necesidad de dramatismo porque el poder no grita. Espera. Y ellos lo sabían, cada uno de ellos, que yo ya no estaba pidiendo. Les estaba dando una oportunidad, una última vez. Les llevó 47 minutos. Ese es el tiempo que la Junta estuvo a puerta cerrada, discutiendo sobre cuánto orgullo podían salvar mientras perdían ventaja a raudales. Me imagino que Marco intentó farolear de nuevo, para burlarse, retrasar y fanfarronear. Pero esta vez, ni siquiera su encanto pudo tapar el agujero que había abierto en su casco. Porque, por mucho que lo adornara, los hechos ahora estaban grabados en granito. Yo soy el dueño del motor, el resto era solo humo. Cuando se abrieron las puertas, no me volvieron a llamar. Enviaron a una asistente legal, joven, nerviosa, con los ojos esquivando mi cara. Me entregó una copia firmada del acuerdo de licencia. Todas las páginas inicializadas, la tinta aún húmeda, sin ceremonia, sin disculpas, solo cumplimiento, y un comprobante de transferencia bancaria adjunto a la última página. 7 millones de euros, transferencia el mismo día. Lo miré por un largo momento, no con incredulidad, no con alegría, solo una exhalación silenciosa que se había estado acumulando en mi pecho durante 15 años. Ellos construyeron un imperio sobre mi mente y me echaron por las puertas como una pieza desechable. Y ahora estaban allí, escribiéndome cheques solo para mantener los engranajes girando. Enrique ni siquiera sonrió cuando lo llamé. Solo dijo, bueno, ya era hora. Le pregunté si quería ir a por huevos rotos o champán. Le dije que ambos. Al atardecer, el dinero estaba en mi cuenta. Lo revisé una vez solo para ver todos esos ceros alineados como soldados. Luego apagué mi teléfono, empaqué una pequeña bolsa de viaje y conduje hacia el norte. La casa ya estaba esperando, fachada de cristal, vigas de cedro, una terraza que se extendía sobre el lago como si hubiera sido derramada de un sueño. Sin vecinos, sin ruido, solo el susurro del viento moviéndose entre los árboles y el lento pulso del agua golpeando los pilares del muelle. Ni siquiera había amueblado el lugar todavía, pero no me importaba. Puse una silla plegable en la terraza, me serví una copa y me senté descalzo mientras la última luz del día se desangraba en el horizonte. Ese momento, esa fue la recompensa, no el dinero, no el contrato, sino este silencio, propiedad, libertad, no más reuniones robadas, no más monitores de crédito aprovechándose de mi trabajo. Solo yo, las patentes registradas de nuevo a mi nombre, y una empresa que ahora me pagaba por el derecho a seguir existiendo. El nombre de Marco nunca volvió a aparecer. Conservó su trabajo por ahora, pero me imagino que cada hoja de ruta de producto, cada nuevo lanzamiento, cada llamada a inversores a partir de este día tendrá una nota a pie de página silenciosa, licencia del hombre al que despedimos. No necesito venganza. Yo soy el recordatorio. El que entró con un portafolio y salió con las llaves. Y mientras me recostaba, con el vaso sudando en mi mano, observando el lago capturar las estrellas, me di cuenta de algo extraño. Por primera vez en 15 años, no me sentía como una parte de la máquina. Me sentía como toda la maldita fábrica. Y ellos pagarán el alquiler por el resto de sus vidas. Sois los verdaderos MVPs de la jungla de oficinas. Gracias por vernos.